Esto empezó siendo píxeles en una pantalla, un render, una idea que solo existía en mi cabeza. Ahora es esto, un producto real, diseñado por mí, fabricado por Keyractive y vendido en todo el mundo. Estas son las Caps Santayum. Y si quieres saber cuál es su historia, quédate en este vídeo. Si me seguís desde hace tiempo, sabéis que llevo años metido en el mundo de los teclados mecánicos custom. He probado decenas de sets, he hecho builds de todo tipo de teclados, pero siempre había algo que me rondaba la cabeza. ¿Y si diseño mi propio set de keycap? Como sabéis, soy arquitecto. El diseño es literalmente mi profesión. Y aún así, cuando me planteé diseñar un set de keycaps, no sé, me daba como algo de respeto. Porque una cosa es diseñar para ti y otra cosa es poner tu diseño ahí fuera para que la gente lo juzgue y si eso, lo compre. Santayum nació de un lugar muy especial para mí, la vidriera de la Sagrada Familia de Barcelona. El edificio de Gaudí tiene dos lados en la nave central, el lado del nacimiento y el lado de la resurrección. Cada uno tiene una paleta de colores muy distinta. El lado de la resurrección es todo tono rojo, naranja, y el lado del nacimiento es justo lo contrario, verde, amarillo, azules, morados, dos mundos opuestos dentro del mismo espacio. Y eso es exactamente lo que quise trasladar a las keycaps, cómo la luz atraviesa esa vidriera y transforma por completo el espacio. Esa fue la idea desde el principio. El proceso de diseño fue bastante largo. Empecé haciendo las primeras muestras de color en D5 Render, pero al final acabé utilizando Blender para lo que es las pruebas de color. Todo gracias a un modelo 3D que me pasó Mike, que fue quien finalmente hizo los renders del proyecto. Para todo el arte, las leyendas y demás usé AutoCAD, Affinity y Photoshop. Aquí hay que hablar de algo importante. Las ilustraciones de las novelties son obra de Kaleidoscope. Yo lo que hice fue colorearlas y adaptarlas a las plantillas que me dio Keyractive para que el resultado de la fabricación fuese excelente. Las novelties tienen mucho de Gaudí, temas florales, orgánicos, fueron muy de la mano de su universo. En principio iban a ser solo blancas, pero tomé la decisión de colorearlas con los colores del set y creo que es lo que le da ese punto que hace que sean totalmente excepcionales. Por otro lado están las leyendas, solo texto, por dos razones. La primera es que el sistema de símbolos de Cap no es totalmente de mi agrado y la segunda que no quería que nada le robase el protagonismo al set en sí y a sus colores. Es decir, quise que solo fuera texto limpio y la verdad funciona. Hubo bastantes iteraciones. Al principio intenté que los dos sets estuvieran juntos en uno solo, es decir, algo tipo arcoíris, alternando los colores, pero no me gustaba cómo funcionaba. Y además, en el mundo de los teclados mecánicos custom hay muchísimos sets tipo Rainbow. Ahí fue donde hizo clic la idea de separarlos en dos sets, uno verde y otro rojo. Creo que fue la mejor decisión que tomé. Y hubo otra decisión clave. Al principio creía que solo podría usar colores stock, es decir, los colores estándar que tiene cualquier fabricante. Pero hablando con Manu, me aconsejó que no me preocupara, que Keyractive era capaz de poder sacar cualquier color custom que le pidiésemos. Eso enriqueció la paleta de colores muchísimo y permitió que los sets fueran mucho más fieles al espectro real de la vidriera. Tener un diseño bonito es solo la mitad, la otra mitad es fabricarlo y ahí es donde entra Keyractive. Keyractive es una empresa de keycaps con base en China que lleva fabricando desde el año 2013, es decir, más de 10 años. Últimamente han mejorado muchísimo sus procesos de double shot en ABS e incluso han conseguido un triple shot con ABS y mezcla con PBT que hace que tenga un efecto propio muy singular y le queda la verdad que bastante bien. De hecho, Swaskis lo está utilizando. Nuestro set ha supuesto un reto para ellos porque es el primer set que han fabricado en double shot ABS con efecto translúcido. Una de las razones por las que decidí trabajar con ellos fue la posibilidad de usar 16 colores custom entre los sets, siendo el precio prácticamente el mismo que si fueran colores stock. Además, esa variabilidad era fundamental para ser fiel a la vidriera. Además, el efecto translúcido que ofrecían tiene patrones rectos, limpios, no es irregular como en otros fabricantes. Y eso me daba el punto necesario entre mantener una estética cuidada y tener un precio acotado. Porque no quería que mi set fuera caro, quería que en el mismo set pudieras tener todo el kit completo. Al final es uno de los sets más grandes que se han hecho y el precio por la calidad de keycap que tenemos es imbatible. El proceso fue el siguiente, yo diseñé los colores y elegí unos pantones concretos para cada uno de ellos. Eso mismo se lo envié a Keyractive y ellos pusieron en marcha el color match, es decir, fabricar el ABS para que coincida lo máximo posible con los pantones que yo había elegido. Para finales de verano de 2025 recibí las samples y la verdad es que los colores coincidían perfectamente con la gama Pantone que yo le había transmitido. El único detalle que hubiese cambiado es que en el set rojo hay dos colores que se parecen bastante entre sí. En el Pantone estaban perfectamente diferenciados, pero en la vida real esa diferencia no se notaba tanto y esto me generó un poco de duda, pero bueno, al final decidí tirar para adelante con el diseño original, que era lo que me había surgido en principio en mi mente y que me gustaba. Una vez aprobadas las samples, se lanzó la Group Buy. Los vendos pagaron y entonces empezó la fase de ajuste. Lo más importante fue el tema de las novelty. Estela me había pasado los diseños basados en unas plantillas que se basaron en las de GMK y claro, no se ajustaban a las de Keyractive. Y hay que tener en cuenta una cosa,
nuestras novelty ocupan toda la tecla, es decir, tienen que estar perfectas. Hubo 2 iteraciones, con la segunda todo conseguido y todo correcto. También hubo que diseñar la caja, varias iteraciones, algunos cambios que me pidieron, pero bueno, el resultado final quedó espectacular. Pero bueno, hubo un momento que fue un poco traumático. Durante la fabricación empezaron a aparecer problemas en el double shot de ABS. Se generaba una especie de craquelado alrededor de las leyendas que no queríamos. Además, al ser un efecto translúcido, se notaba bastante. De hecho, estuvimos a punto de pasar a PBT. Pero bueno, aquí la verdad que Keyrastiv hizo un esfuerzo enorme de innovación por su parte. Ajustaron temperaturas, ajustaron el proceso químico de los plásticos y consiguieron sacarlo adelante en double shot ABS, manteniendo la identidad y todo lo que el set necesitaba. Eso la verdad que no se ve de fuera, pero marca la diferencia a la hora de trabajar con un manufacturer. Llegó el momento de ponerlo a la venta. En principio no sabía qué esperar. Se lanzó a través de ventas regionales en todo el mundo. Estados Unidos, Canadá, toda Europa, China, Corea, Indonesia, Singapur, Australia. Cada comprador podía adquirirlo en la tienda que le pillase más cerca. En total se fabricaron unas 800 unidades. Esto no era una grupa de luz, sino que era una pre-order. Es decir, la cantidad ya estaba definida desde el principio, independientemente de cuántas unidades se vendiesen. Para el set verde se decidieron hacer 500 y para el rojo 300. La pre-order estuvo abierta durante un mes y después se podía seguir comprando, pero ya a precio normal, sin el descuento que había por ser Group A. También hay que destacar que muchos vendos hicieron una oferta para aquellos que decidiesen comprar ambos sets. Y bueno, después esperar y esperar a que llegase todo fabricado y todo bien. Pero bueno, lo mejor sin duda fueron los mensajes. Estoy muy contento con el apoyo que he recibido con el set. No he visto a nadie, absolutamente nadie, que se haya quejado del diseño. Al contrario, lo han valorado muchísimo. La única pega que me han puesto ha sido por el tema del fabricante, pero es más por un tema de elitismo dentro del hobby que por el fabricante en sí, porque ha hecho un trabajo excepcional. Además, ahora que la gente está recibiendo el set en mano, todo el mundo me está dando la enhorabuena. Y bueno, después de meses de diseño, fabricación, venta y espera, vamos a ver el resultado. Los colores ya los conocía, porque tuve la sample antes de que se fabricase el set completo, así que ahí no ha habido sorpresa, pero en general la ejecución me ha encantado. Lo único que cambiaría es lo que he comentado antes. Uno de los rojos del set de Resurrección lo haría un poco más oscuro. El resto me parece que está perfectamente conseguido. También el acabado a nivel de calidad es espectacular. Las leyendas son súper nítidas, el plástico se siente bien y las novelty se han quedado increíbles. La verdad que Keyrastiv ha hecho un trabajo excepcional. La calidad, el detalle, está todo a un nivel que la verdad que me deja muy satisfecho. En el diseño de la caja también puse mucho empeño y creo que el resultado ha sido excepcional. Aparte, puse un detalle que significa mucho para mí. Hice mención al pueblo donde nací, Baza, y aunque dejé de vivir allí a los 18 años, sigo muy unido y ligado a él y a su gente. Dicho esto, vamos a montarlas. Y bueno, vamos a ver cómo suenan estas keycaps ya puestas en un teclado. Es la primera sensación después de diseñar unas teclas tú mismo. Así que os dejo que lo escuchéis.
Y bueno, ya para finalizar, si me hubieseis dicho que hace un par de años iba a estar diseñando mis propias keycaps y que se iban a vender en todo el mundo, sinceramente no me lo habría creído. Pero bueno, aquí estamos. La verdad que si os interesa Santallum, os dejo toda la info en la descripción, y si os ha gustado y queréis que diseñe más sets, ya sabéis, hacérmelo saber en comentarios. Suscribiros si os ha gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.